¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar lo que sería un nuevo tema para la clase de cálculo diferencial. En este caso es el tema de funciones. Vamos, para poder empezar a ver todo lo que son las funciones, pues se comienza primero que nada con una parte teórica. Empezando pues a describir qué es una función, que en este caso pues nos está diciendo que en realidad una función va a ser una correspondencia entre dos o más variables. ¿De qué nos o a qué nos referimos cuando estamos hablando de variables? Pueden ser varias cosas. Una que es la variable independiente, otra que puede ser variable dependiente, una que puede ser constante absoluta y otra que puede ser la constante arbitraria. Entonces, en este caso, se le va a llamar función cuando tengamos al menos dos de estas posibles variables. La variable independiente que se le llama, bueno, pues por lo general va a ser la X que está dentro de la ecuación. Ahorita ponemos un ejemplo para que se vayan dando una idea por qué sería independiente. Y la variable dependiente, que en este caso pues sería la Y o la que está afuera de la ecuación, que es la que va a ser afectada directamente por la variable independiente. Es decir, por ejemplo, si tenemos una función que sería Y es igual a 2x más 8, justo así, al tener esta función, se le dice que la independiente es la X, ya que no va a ser afectada por alguna de las otras variables, sino que simplemente esta va a ser afectada por sí misma. Y la dependiente sí es afectada directamente por las demás variables, por lo cual, por eso se llama dependiente, porque depende del número que tengan las otras, es lo que va a valer ella, ¿verdad? Y después de ahí, cuando hablamos de constante absoluta, la constante absoluta pues es aquella que no tiene un cambio de valor, como puede ser pi, como puede ser la gravedad, la velocidad de la luz, todo ese tipo de constantes que se utilizan para realizar distintos tipos de... ¡Ay, se me olvidó la palabra! Bueno, para realizar distintos estudios, más que nada. Y lo que tenemos también que se le llaman constantes arbitrarias. En este caso, esas constantes arbitrarias son aquellas en las cuales su valor cambia, ¿verdad? En las cuales puede ser la longitud, ya sea de una cerca o dependiendo de lo que se esté estudiando, el radio en caso de que se esté trabajando con un círculo, la distancia, o también si se puede tener pues el diámetro, el volumen, la velocidad, todo ese tipo de variables serían constantes arbitrarias, se le conocen como constantes arbitrarias. En este caso el 8 pues es simplemente una constante porque no tiene un valor en sí o que esté variando con respecto a algo, como en este caso pues pueden ser otro tipo de constantes. Ya que vimos eso, se va a pasar ahora sí a la parte de la clasificación de las funciones. Bueno, no sé si tienen alguna duda de momento de este tipo de parte de la teoría. Vamos bien. No sé qué está pasando. Vamos bien, profe. Vamos Va, bien. va. Bien. Muy bien, entonces ya que hablamos así a grandes rasgos de las características de la función, vamos a ver ahora la clasificación de funciones. Eh, pues hay distintos tipos, entre ellas la primera con la que vamos a empezar a ver es la de las funciones algebraicas y se le llama función algebraica a aquellas que van a tener una o varias operaciones o incluso pues todas de las operaciones básicas que puede ser suma, resta, multiplicación y división. Como por ejemplo aquí tenemos varias opciones de funciones algebraicas. En la primera tenemos en una que está involucrando la suma, en la segunda involucrar la resta, en esta tercera se involucra la multiplicación, ya que el 28 pues está multiplicando a la x. Aquí en la cuarta se está involucrando la división y la suma, que sería la división del 10 entre x más 2, y aquí en el x más 2 pues es la suma. Y en la última pues se está involucrando todo, ya que tenemos multiplicación, resta, suma y pues la parte de la división. Entonces, siempre y cuando haya al menos una de ellas, se va a decir que es una función algebraica.
Después de eso también tenemos algunos otros tipos de funciones como pueden ser las trascendentes. Cuando se habla de una función trascendente va a involucrar funciones trigonométricas inversas, las logarítmicas o bien también las exponenciales. Entonces de trigonométricas pues son las que ya conocemos, seno, coseno, tangente. Cuando hablamos de trigonométricas inversas, pues ya estamos hablando de otro tipo de funciones. En este caso, cuando son coseno a la -1, seno a la -1, tangente a la -1, todo ese tipo de funciones. Y pues van a estar afectando pues a una parte. En este caso, pues por lo general van a ser conjuntos de X o simplemente así una X. También tenemos las logarítmicas. Cuando hablamos de logarítmicas, pues son logaritmo de cierta base. En este caso, pues cuando tenemos este tipo de funciones, logaritmo base 10, pero eso pues lo vamos a estar viendo un poquito más adelante a fondo. Y también pues está el logaritmo natural, que es logaritmo con base Euler. Y pues en este caso también está siendo afectado una parte de la variable independiente. Y pues también tenemos las partes de las funciones trascendentes, que es la parte exponencial. Cuando hablamos de la parte exponencial, pues es cuando se tiene una parte que está siendo elevada a un exponente. En este caso, pues Euler, que está siendo elevado al exponente de 8x, o en este caso de 2, que está siendo elevado a la potencia de 5x. Justo así. Entonces, siempre que estemos hablando de funciones trascendentes, van a involucrar a estos tipos de aquí. De ahí también tenemos otro tipo de funciones, en este caso lo que serían las funciones racionales. Cuando hablamos de funciones racionales, van a ser aquellas en las que la variable independiente, recordemos que la variable independiente siempre va a ser la parte de la x, entonces si quieren le ponemos aquí la x, entre paréntesis, no va a involucrar raíces. Entonces cuando decimos que no involucra raíces, quiere decir que la X no va a tener una raíz o bien que no se va a tener una potencia fraccionaria. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Ahorita vamos a abordar más a fondo este de aquí. En el primero vemos que tenemos X tanto en el numerador como en el denominador, pero nos damos cuenta u observamos que potencia su potencia siempre va a ser un entero. Entonces, siempre que sea un entero, va a ser una función racional, no importa en el lugar en donde se encuentre, siempre y cuando esa x no tenga un exponente fraccionario o tenga una raíz. En este caso, pues estamos viendo que tiene una raíz, pero es esta otra constante. Al tener la raíz cualquier otro número, no va a afectar. Nosotros nos estamos siempre enfocando en la variable independiente, en la x. Y ahora en este otro ejemplo nos está diciendo que y es igual a 6x a la 9 tercios. ¿Por qué se considera una función racional si en este caso se tiene este 3? Porque lo que se tiene aquí pues se puede simplificar, es decir, este 9 tercios es en realidad a final de cuentas un 6x al cubo. Cuando se simplifica pues se obtiene eso y en realidad esta sí es una función racional, el 6x cúbica. Y con eso pues decimos, no, pues entonces aquí en este caso no se tiene o no se está involucrando raíces. Si aquí por otra parte fuera 9 cuartos o 9 quintos, ahí en ese caso pues ya se tendría ahora sí una función que no es racional. Pero ¿cómo se le llamaría a eso? Entonces cuando se tienen raíces se les van a llamar irracionales. Solo cambia esa parte de la clasificación. Y pues básicamente es lo mismo en la cual la variable independiente, es decir, la x, ahora sí va a ser afectada o va a involucrar raíces. Entonces, al decir que involucra raíces, nos va a decir que en realidad su función o bien la x va a tener un exponente fraccionario. Básicamente así, puede ser que lo encuentren de esta manera o bien que lo encuentren así como y es igual a raíz cúbica de 5x y todo esto debe estar al cuadrado, justo así.
Aquí yo les recomiendo que tengan mucho cuidado y no se les pase la parte del paréntesis, ya que si ustedes ponen 5x cuadrada, es totalmente diferente a que si ponen 5x y todo al cuadrado, ya que aquí en esta parte al elevar al cuadrado 5x se obtiene 25x cuadrada. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta y se eviten ese tipo de errores, ¿verdad? De pánico. Eso sería para este primer ejemplo. Entonces se le dice que tiene raíces cuando el exponente es fraccionario o bien está afectándole a una x, la raíz. Aquí en este segundo que tenemos que es 6x elevado a la 7 quintos, al tenerlo justo así, lo que vamos a hacer o la manera en la que se pondría esto es que aquí este 7 quintos está afectando solamente a la X. Al 6 no lo está afectando porque está de alguna manera fuera. ¿Por qué? Porque en todo caso lo tendríamos de esta manera. Si estuviera afectando al 6, lo tendríamos con un paréntesis, pero como no lo tiene paréntesis, en realidad al ponerlo ya con la raíz nos quedaría 6 que está multiplicando a la raíz quinta de x a la séptima, para que tengan también eso en cuenta y no se dejen llevar por simplemente el exponente y lo pongan que también el 6 está siendo afectado. El 6 en este caso pues está aparte. Entonces con eso en cuenta lo puedan checar en futuros ejercicios. De igual manera, poco a poco vamos a estar llevando a cabo más ejercicios donde se va a estar viendo cada una de estas partes y para que no se vaya a hacer pesado al momento de estarlo revisando. Pero en ese caso, pues recordando nada más o retomando esta parte, las funciones irracionales van a ser cuando tengan una raíz que está afectándole a la x o bien en la x está siendo elevada a una potencia fraccionaria. Y de ahí también tenemos lo que son las funciones enteras. En las funciones enteras, la variable independiente, recordemos que independiente va a ser la x, se va a encontrar en el numerador y con un exponente positivo. Entonces, en este caso, pues simplemente nos vamos a fijar dónde está la x. En este caso aquí tenemos las x, estas dos están en el numerador, tienen un exponente positivo, entonces sí son enteras. Y en estos casos están negativas, pero están negativas en el denominador. Recordando esas partes de las leyes de los exponentes, si están negativas en el denominador, se pueden cambiar poniéndolas en el lado contrario, es decir, en el numerador, pero con el exponente positivo, es decir, nos quedaría 8x a la cuarta, justo así. Entonces, al tenerlo de esta manera, se dice que es una función entera, ya que pues está en el numerador con un exponente positivo y de igual manera esta última, como está en el denominador con exponente negativo, se cambia de lugar, se le cambia lo que sería en este caso de estar negativo pasaría a positivo, pero en el numerador justo así. Y con eso también se dice que es una función entera, ya que con estar en el numerador con exponente positivo es suficiente. No se habla aquí, en este caso, de que tenga raíces o alguna otra cosa en específico. Entonces, esas serían las funciones enteras. También tenemos, en este caso, lo que serían las funciones fraccionarias. Funciones fraccionarias van a ser aquellas que van a tener la variable independiente o bien la x va a estar en el denominador con el exponente positivo, es decir, es como la contraparte de estar arriba. Ahora, si están abajo, bueno, si están abajo y con el exponente positivo, se va a decir que son fraccionarias, como lo tenemos aquí en este primer ejemplo, aquí, que es y es igual a 2 entre x cuarta. La x cuarta es un exponente positivo, entonces, al estar positivo en el denominador, se convierte en fraccionaria. Y este último ejemplo que tenemos aquí para la función fraccionaria nos dice que y es igual a 15x a la menos 3. Al tener este menos 3, pues tenemos que cambiar el signo. Aplicamos esa misma ley de los exponentes, en la cual nos dice si está en el numerador con signo negativo, lo ponemos en el denominador.
cambiando el signo, quedando en este caso positivo, justo así. Y al tener la variable independiente o bien la x con un exponente positivo en el denominador, se convierte o se hace que sea una función fraccionaria. Entonces, bueno, aquí es el cambio de lugar, quedando de esta manera y haciéndonos saber que en realidad pues sí es también una función fraccionaria. Después de eso vamos a ver ahora el último par de funciones. Una de ellas es las funciones explícitas. Cuando estamos hablando de funciones explícitas, vamos a decir que son aquellas donde la variable dependiente ya está despejada. Recordemos que variable dependiente va a ser la y, ya que va a depender del valor que tenga la x. Entonces, si la y está despejada, nos va a decir que en realidad pues es una función explícita. Como por lo general se van a estar utilizando este tipo de funciones, pues van a ser funciones explícitas ya que la y va a estar completamente despejada, como por ejemplo aquí y es igual a 5x cuadrada, o bien y es igual a 8x cuadrada más 2x más 1, que ya está, digamos, lista para abordarse, para comenzar a trabajar con ella. Ahora bien, si estas son explícitas, ¿cómo se les llama a las otras en donde la variable dependiente o la y no se encuentra despejada? En este caso, o bueno, también se les dice implícitas y ninguna variable está despejada, pero nos vamos a ir también pues principalmente a la variable dependiente. Pero si ninguna está despejada, digamos que están hechas todas bolas, se van a decir que son implícitas y podríamos verlas como ejemplos. Aquí este primero que nos dice que es 96 igual a 35x quinta más 9y. Al tenerlo así, pues si la queremos acomodar, primero tendríamos que mover de lugar cada una de las partes para dejar, por ejemplo, las y solas, o en este caso podríamos pasar primero la x quinta para acá y después dejar sola la y pasando el 9 que estaba multiplicando a dividirlo. Eso es para, en caso de que nosotros quisiéramos hacerla explícita, pero ahorita como nada más estábamos viendo esa clasificación, pues es nada más darnos cuenta de que en realidad aquí como no está despejada ninguna, se le llamaría función implícita. De igual manera en este otro ejemplo, que es 0 es igual a 2y más x octava, como ninguna está despejada, se le diría que en este caso pues también es implícita. No sé si tengan alguna duda de estas partes, de alguna de estas clasificaciones, de esta parte teórica. No, profe. No, profe. Todo bien, profe. Excelente. Bueno, y ya nada más para terminar, lo que sería la parte de valor de una función. Este tema de valor de una función bueno, ¿a qué se le llama valor de una función? Va a ser el valor de una variable dependiente cuando se le da un valor a la variable independiente. También se le dice ordenado a un punto. Esta parte teórica, ¿qué es lo que nos está diciendo a grandes rasgos? El valor de una función es el valor de y cuando le damos un valor a x. Un valor a x. Un valor a x. Ese sería el valor de una función. Entonces, si queremos ver un ejemplo, nos está dando este primero que nos dice determina el valor de la siguiente función cuando x es igual a 8. Entonces tenemos la función de y es igual a 3x menos 7. Este 3x menos 7 es la función. Nos dan el valor de x a 8. Entonces se resuelve de la siguiente manera. Se pone que la función se va a resolver cuando el valor es 8 y se va a aplicar donde tengamos x, vamos a poner el 8, es decir, en este caso ponemos 3 que multiplica a 8, que sería la x, y le vamos a restar el 7, justo así. Entonces el valor de la función cuando es 8, ay Dios santo, un segundo, cuando es 8, oh, le salió igual el 8, profe, disculpen. Sería aquí ir desarrollando, en este caso 3 por 8 nos da que es 24. De aquí a ese 24 le vamos a restar
7 y volvemos a desarrollar esa operación. En este caso, el valor de función cuando es 8 sería 24 menos 7, nos va a dar 17. Y pues el valor de función cuando x es 8 sería 17. Eso es básicamente cuando les dan un valor de x y ustedes van a determinar cuánto vale la y. Se puede poner como f de lo que vale la x o también pues se puede dejar simplemente como la y. Cualquiera de esos dos pues es correcto, pero en este caso como estamos hablando ya de un punto en específico, pues se suele poner la parte de f con respecto al valor. No sé si tengan alguna duda de esta parte. No, profe. ¿Todo No, bien? profe. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.